Hola, hoy vamos a meternos a fondo con una organización que, bueno, todos conocemos de nombre, ¿no? Interpol, la Organización Internacional de Policía Criminal. Tenemos aquí delante documentación bastante densa sobre su estatuto, sus fines, su estructura, que es compleja, vaya. Y la idea hoy es hacer una exploración en detalle. Entender cómo funciona de verdad esta red que conecta policías de 196 países. Casi nada. La mayor del mundo, de hecho. Exacto. Así que, pues eso, vamos a desgranar qué la mueve, qué hay detrás. Para empezar, yo creo que la imagen que tenemos todos un poco por las películas y series es la de agentes de élite cruzando fronteras, ¿sabes? Deteniendo a los malos por ahí. Sí, esa imagen es muy potente, muy cinematográfica, pero se aleja bastante de lo que hacen en el día a día. Es súper importante entender esto. Interpol no es una policía supranacional. Ah, vale. No tiene agentes propios con placa y pistola arrestando gente por el mundo. Para nada. Su rol es ser una organización intergubernamental, digamos, un facilitador. Un conector, entonces. Eso es. Su gran valor está en conectar y apoyar la cooperación entre las policías de los países que son miembros. Funciona más bien como un centro, un nodo de información, de coordinación, donde se comparten recursos. Entendido. O sea que más que acción en la calle es un cerebro, ¿no? Un centro neurálgico para la cooperación policial internacional. Con sede en Lyon, en Francia. ¿Correcto? Y que funciona en árabe, inglés, francés y español. Bueno, ya nos dice algo de su alcance global, ¿eh? Desde luego. Pero, ¿cómo se llegó hasta aquí? ¿Cuáles son sus raíces? Porque no nacería así de grande, imagino. No, claro. Sus inicios son bastante más antiguos de lo que la gente suele pensar. Nació en Viena, fíjate, en 1923. Se llamaba Comisión Internacional de Policía Criminal, la ICPC. En 1923. O sea, en el periodo de entreguerras. Exacto. Fue como un primer intento de sistematizar la colaboración policial más allá de las fronteras nacionales, que en esta época era algo muy incipiente. Casi un siglo de historia, entonces. Sí, sí. Y aunque esa fue la semilla, hubo momentos clave después. Uno muy importante fue en 1971. Ahí es cuando Naciones Unidas la reconoció oficialmente como organización intergubernamental. Eso le daría un peso internacional ya muy serio. Claro, un respaldo fundamental. Pero, ojo, el marco legal que la define hoy, su estatuto actual, el que está en vigor, entró en vigor bastante antes. El 13 de junio de 1956. Ah, vale. Lo que es fascinante, si te paras a pensarlo, es esa evolución, ¿no? De ser una comisión que surge casi de forma, un poco experimental, a convertirse en una pieza que hoy es indispensable en la seguridad mundial. ¿Y ese estatuto del 56, qué dice sobre su propósito? ¿Cuál es su misión, digamos, oficial? Los papeles que tenemos citan dos fines principales. El primero, conseguir y desarrollar, dentro del respeto de las leyes y de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la más amplia asistencia recíproca de todas las autoridades de policía criminal. Ajá. ¿Y el segundo? Establecer y desarrollar todas las instituciones que puedan contribuir eficazmente a la prevención y a la represión de las infracciones de derecho común. Suena bastante amplio, la verdad. Lo es. Pero viene con una limitación crucial, y esto está súper remarcado en el propio estatuto. ¿Cuál? Se le prohíbe, pero de forma rigurosa, a la organización, cualquier actividad o intervención en cuestiones o asuntos que sean de carácter político, militar, religioso o racial. Vaya, neutralidad total. Total, este principio de neutralidad no es un adorno, es la piedra angular, la base sobre la que se construye la confianza para que esto funcione. Claro, me imagino. Conseguir que 196 países que deben tener sistemas políticos, legales, sensibilidades, totalmente diferentes, colaboren así, necesita una base de neutralidad muy, muy sólida. Absolutamente. Pero mantener esa línea en la práctica, debe ser complicadísimo, ¿no? Porque muchos crímenes gordos, pienso en terrorismo o crimen organizado, rozan precisamente esas áreas prohibidas, lo político, lo religioso. Sin duda. Y ese es uno de sus mayores desafíos operativos constantes. Luego, si quieres, volvemos a ello. Pero esa prohibición es esencial para su legitimidad, para que los países miembros se sientan seguros compartiendo información que a menudo es muy sensible a través de los canales de Interpol. Entiendo. Sin esa neutralidad declarada y que intentan practicar a rajatabla, la cooperación a esta escala
pues simplemente no sería posible. Vale, pilar fundamental, entendido. Neutralidad. ¿Y entonces en qué tipo de delitos se centra Interpol? Si no puede tocar lo político, militar, etcétera. La documentación menciona una lista, vaya, larguísima. Sí, la verdad es que el abanico es enorme. Habla de seguridad pública en general, terrorismo, a pesar de esa complejidad que decíamos, ciberdelincuencia, que es un mundo, y creciendo. Luego, crimen organizado en todas sus formas. Tráfico de drogas, trata de personas, tráfico de armas. También delitos financieros, corrupción, delitos medioambientales, hasta contra el patrimonio cultural. Falsificación de moneda, documentos, protección de menores. Es que es casi un catálogo completo del crimen moderno, ¿no? Exacto. Y esa amplitud refleja perfectamente cómo ha cambiado la delincuencia. Hoy una parte enorme del crimen grave es transnacional. Claro, no entiende de fronteras. Nada. Operan a través de fronteras, usan redes globales, se aprovechan de las diferencias entre las leyes de unos países y otros. Por eso, una respuesta solo nacional pues se queda corta muchas veces. Interpol lo que ofrece es ese mecanismo para coordinar la respuesta a nivel internacional y se va adaptando, claro, a las nuevas formas de delincuencia que van surgiendo. Vale, o sea, tenemos la misión clara, ese principio de neutralidad como base y un campo de acción súper amplio que refleja el crimen actual. Pero, ¿cómo se organiza? ¿Cómo funciona por dentro para gestionar todo esto? A ver, desglosemos esa estructura que mencionan los documentos. Hablan de Asamblea General, Comité Ejecutivo, Secretaría General, las Oficinas Centrales Nacionales, las OCN, asesores y una comisión de control de ficheros. Uf, suena mucho órgano. ¿Quién es quién aquí? Pues mira, empecemos por arriba del todo, la Asamblea General. Es el órgano supremo. Ahí es donde reside, digamos, la soberanía de la organización. ¿Como el Parlamento de Interpol? Eso es, una buena analogía. Está compuesta por delegados que nombra cada uno de los 196 países miembros y se reúne una vez al año. Ah, ahí se toman las decisiones gordas, las políticas generales, cómo se van a usar los recursos, los métodos de trabajo, si entra un nuevo miembro, vamos, que marcan el rumbo general de Interpol. Y es interesante lo que dice el estatuto, cada país tiene un solo voto. Da igual si es gigante o pequeño, o cuánto dinero ponga, eso refuerza la idea de igualdad entre miembros, ¿no? Exacto. Es un principio democrático básico en su funcionamiento. Y esta asamblea también elige los cargos directivos, ¿verdad? Del presidente, los miembros del comité ejecutivo, buscando que haya representación geográfica equilibrada. Sí, eso es. Intentan que las distintas regiones del mundo estén representadas en los órganos de dirección. ¿Y cómo toman las decisiones? ¿Por consenso, mayoría? Normalmente, por mayoría simple, para las decisiones ordinarias. Pero para cosas más importantes, como admitir a un nuevo miembro o cambiar el estatuto, sí se necesita una mayoría cualificada de 2/3. Vale, lógico. Así se aseguran de que haya un consenso amplio en las decisiones que afectan a la estructura o a la composición de la organización. De acuerdo. Asamblea General, órgano supremo. Después viene el comité ejecutivo. ¿Qué papel juega? El comité ejecutivo actúa como el órgano de supervisión y dirección entre las reuniones de la asamblea. Piensa que la asamblea se reúne solo una vez al año. Claro, alguien tiene que llevar el día a día de la dirección. Bueno, más que el día a día operativo, supervisa la implementación de las decisiones de la asamblea, prepara la agenda para la siguiente asamblea, supervisa al secretario general, propone programas. Está formado por 13 miembros. El presidente, que se elige para 4 años, 3 vicepresidentes para 3 años y 9 vocales, también para 3 años. Y todos de países diferentes, ¿no? Exacto, para mantener esa representación geográfica. Exacto. Y un detalle importante. Aunque vengan de países concretos, cuando están en el comité actúan en nombre de Interpol como conjunto, no como representantes de sus gobiernos. Entiendo, es como si la asamblea son los accionistas, el comité ejecutivo es el consejo de administración que vigila que la estrategia se cumpla. Sí, esa analogía funciona bastante bien. Y luego, claro, está la Secretaría General. Ese sí que es el motor operativo permanente. La maquinaria diaria. Eso es, con la sede en Lyon. Es la que trabaja todos los días. Se encarga de aplicar las decisiones de la Asamblea y del Comité. Actúa como centro internacional contra la delincuencia, gestiona las bases de datos, los sistemas de información, que son cruciales. Me imagino. Coordina operaciones, administra el presupuesto, el personal y mantienen enlace constante con las autoridades de cada país y con otras organizaciones internacionales. Y al frente de todo eso, el secretario general. Correcto. Lo elige la Asamblea General para un mandato de 5 años y puede ser reelegido.
El perfil que se busca es muy claro. Tiene que ser alguien con mucha competencia en temas policiales, obviamente, pero sobre todo tiene que ser absolutamente neutral. Otra vez la neutralidad. Es que es fundamental. El estatuto dice que no puede buscar ni aceptar instrucciones de ningún gobierno ni de ninguna autoridad externa. Es el responsable último de la gestión diaria y de que los servicios funcionen. La Secretaría General es la que da la continuidad y la capacidad técnica para que la cooperación sea real. Vale, hemos visto la dirección global, asamblea, comité y el motor operativo, secretaría. Pero, ¿cómo llega todo eso a cada país? ¿Cómo se conecta esa estructura global con la policía de, no sé, España o de Japón? Ahí entran las OCN, ¿no? Las Oficinas Centrales Nacionales. Las OCN son, absolutamente vitales. Son el punto de anclaje de Interpol en cada uno de los 196 países miembros. El enchufe, digamos. Exacto. Cada país tiene que designar una OCN, que normalmente se integra dentro de su propia Policía Nacional, y esta oficina es el único punto de contacto para todas las comunicaciones, entre la policía de ese país y la Secretaría General en Lyon, y también entre la policía de ese país y las OCNs de los demás países. O sea, todo pasa por ahí. Todo. Sin OCNs que funcionen bien, toda la estructura de cooperación se quedaría en nada, en papel mojado. Son el puente indispensable entre lo global y lo nacional. Los documentos que manejamos ponen el ejemplo de la OCN en Madrid. ¿Qué nos dice? ¿Cómo funciona una OCN en la práctica? Pues el ejemplo de Madrid es muy interesante porque muestra cómo se intenta que sea eficaz a nivel nacional. Aunque está integrada sobre todo en la Policía Nacional, cuenta también con gente de la Guardia Civil y de las policías autonómicas. Mossos, Ertzaintza, Policía Foral de Navarra. Ah, o sea que dentro de la OCN española ya hay coordinación interna entre cuerpos. Claro. Y eso es clave para que la información o las solicitudes que llegan de Interpol fluyan rápido hacia el cuerpo policial que sea competente en España, o al revés. Y además, fíjate, tienen oficiales de enlace de otros países trabajando allí mismo. Mencionan de Italia y Francia. Ah, qué bueno. Eso tiene que agilizar mucho la cooperación bilateral directa. Muchísimo. Y por supuesto, y esto es fundamental, opera 24 horas al día, 7 días a la semana. Esto te demuestra que la cooperación internacional necesita una estructura nacional que sea fuerte, integrada y que esté siempre activa. Vale. Entonces la OCN no es solo un buzón de correo, es un centro operativo vivo dentro de cada país, adaptado a cómo funciona la policía allí. Eso aclara mucho por qué son tan importantes. La estructura mencionaba también a los asesores. Son como consultores. Sí, algo así. Son expertos externos, gente de mucho prestigio internacional en campos científicos o técnicos que son importantes para la policía. Forenses, expertos en informática, en derecho internacional. Su función es solo consultiva, no toman decisiones. No. Aportan conocimiento especializado cuando se necesita. Los nombra el comité ejecutivo con el visto bueno de la asamblea, pero no forman parte de la estructura permanente de decisión. Entendido. Y ya para terminar con la estructura, un órgano que suene más moderno. La Comisión de Control de los Ficheros, la CCF. ¿Por qué hace falta algo así? La CCF es un organismo independiente y su existencia es vital hoy en día, con la cantidad de datos que se manejan. Claro, la protección de datos. Exacto. Interpol gestiona una cantidad brutal de datos personales, muy sensibles, sobre gente buscada, sospechosos, personas desaparecidas. A través de sus bases de datos, las famosas notificaciones rojas, azules, etc. La función de la CSF es garantizar que todo ese manejo de información se haga respetando las propias normas de Interpol sobre protección de datos, que son bastante estrictas. Es un mecanismo de control, tanto interno como externo, que vigila que todo sea legal y que se protejan los derechos de las personas. Y que sea independiente es clave para la confianza, ¿no? Fundamental, para la confianza de los países miembros que dan sus datos y también para la confianza de la ciudadanía en general. Tiene todo el sentido. En un mundo tan preocupado por la privacidad necesitas esa garantía. Y hablando de confianza y legitimidad, ¿cómo entra un país a formar parte de Interpol? ¿Es fácil? ¿Solo hay que pedirlo? Pues el proceso está bastante reglado en el estatuto. Un país que quiera unirse, lo primero que tiene que hacer es designar qué organismo policial oficial va a ser su OCN. Ajá. Y después, la autoridad gubernamental de ese país, el gobierno, tiene que presentar una solicitud formal para adherirse. Se la manda al secretario general. Pero no es automático, ¿eh? No vale solo con pedirlo.
La solicitud se lleva a la Asamblea General. Y para que el nuevo país sea admitido, hace falta una mayoría favorable de 2/3 de los miembros que ya están dentro. 2/3. O sea que necesitas un respaldo muy amplio de la comunidad internacional que ya forma parte de Interpol. Exacto, no es un club al que te apuntas sin más. Requiere un consenso importante, lo que asegura, en teoría al menos, que el nuevo miembro está comprometido con los principios de la organización, incluida la neutralidad y la cooperación. Bien, creo que hemos cubierto bastante terreno: la historia, la misión, esa neutralidad tan importante, el campo de acción, la estructura con todos sus órganos y cómo se une un país. Si tuviéramos que resumir, que sintetizar, ¿qué ideas clave nos llevamos sobre Interpol después de este análisis? Para mí, lo primero y fundamental es desmontar ese mito de la policía mundial. Olvidarnos de eso. Interpol es, sobre todo, un facilitador, un constructor de puentes para que las policías cooperen a nivel internacional. Totalmente. Y su estructura refleja ese equilibrio, ¿no? Entre respetar la soberanía de los 196 miembros que se ve en la Asamblea, en las OCNs, y la necesidad de que haya una acción coordinada y eficaz que gestiona la Secretaría y supervisa el Comité Ejecutivo. Ujú. Y todo eso sostenido por ese pilar clave: la neutralidad. Nada de política, ni militar, ni religioso, ni racial. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. La fuerza de Interpol no está en un poder propio que no tiene, sino en el poder de su red y en la voluntad de los países de usar esa red. Claro, si los países no quieren cooperar. Exacto. Funciona porque hay un acuerdo para cooperar siguiendo unas reglas comunes, compartiendo información vital y cada vez, como hemos visto con la FSF, con más salvaguardas para proteger esos datos. En un mundo donde el crimen grave cruza fronteras como si nada, pues este mecanismo, con todos los desafíos que tiene, se ha vuelto indispensable. Es la respuesta colectiva a un problema global. Y justo sobre esos desafíos, me gustaría lanzar una reflexión final, algo para que quienes nos escuchan le den una vuelta. Hemos insistido mucho en lo importante que es esa prohibición estricta de meterse en asuntos políticos, militares, religiosos o raciales. Es la clave para que sea aceptada globalmente. Sí. ¿Cómo navega Interpol esas aguas tan turbulentas donde el crimen organizado más grave, el terrorismo o incluso algunos delitos financieros están ligados hasta la médula con conflictos políticos, con ideologías religiosas, con tensiones étnicas? Esa es la pregunta del millón. Es siempre posible pintar una línea clara y decir, esto es delincuencia común y esto otro es político. ¿Cómo se gestiona esa tensión, sin pasarse de la raya, sin comprometer la misión o esa neutralidad tan necesaria? La verdad, no parece que haya respuestas fáciles. Y bueno, con esa pregunta abierta, que yo creo que toca el corazón de los desafíos reales de Interpol en el mundo de hoy, pues cerramos esta exploración. Gracias por acompañarnos en este análisis.